Bien, en la clase anterior estuvimos analizando cómo calcular el área lateral de algunos sólidos geométricos. Vimos el área lateral de pirámides y prismas y paralelepípedos. Vamos a continuar con un repaso de la clase anterior, la clase que tuvimos en Zoom, donde vimos el área lateral y área total de cilindros. Como un repaso, vamos a recordar el desarrollo del cilindro. Dijimos que el cilindro es una figura como esta que está aquí, y el área lateral del cilindro, ahorita voy a pasar una máquina. Desarrollando este cilindro, vamos a analizar lo siguiente. Recordemos que un cilindro es un objeto similar, o para poner un ejemplo, al cartón que queda cuando se desocupa un rollo de papel sanitario, o un vaso que tiene la misma medida en la superficie de arriba y la de abajo. Ese es un cilindro. Entonces, si yo corto con una tijera esta parte aquí y extiendo, me va a quedar esta forma. Entonces, esta parte de aquí es la parte lateral del cilindro, y la parte lateral va a tener la forma de un rectángulo. Las bases del cilindro, que son esta y esta otra, son las que están aquí. Esta es la red geométrica del cilindro, o el desarrollo del cilindro. Para calcular el área lateral de esta, lo que hacemos es recordar la fórmula, cómo calcular el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. La altura en este caso es h, y la base hay que calcularla. ¿Cómo la calculamos? Analizando que la longitud de esta circunferencia es 2 por pi por r, o sea, 2 veces el radio por pi, y esa es la longitud que tiene de este extremo hasta este extremo en el rectángulo. Para calcular el área lateral, multiplicamos la base por la altura. Como la base es esta y mide 2 pi por r, entonces multiplicamos 2 pi por r por h, que es la altura. Omitiendo el signo por, nos queda así. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el área total? El área total la calculamos sumando el área lateral, que ya la calculamos aquí, más el área de las bases. Son dos bases, esta y esta. Entonces vamos a multiplicar 2 veces el área de este círculo. Y el área del círculo es pi por r cuadrado. Es lo que está planteado aquí, multiplicado por 2. Entonces el área total es igual a la suma del área lateral, que es esta, más el área de las dos bases, que es esta. Como aquí hay factores comunes, podemos factorizar 2 por pi por r, porque está aquí y aquí. Entonces nos queda que el área total de un cilindro cualquiera puede calcularse con esta fórmula, donde r es el radio del cilindro y h es la altura del cilindro. Veamos un ejemplo. El ejemplo que se desarrolló en la clase en directo dice, por ejemplo, para calcular el área lateral y el área total del cilindro de esta ilustración, se aplica lo siguiente. Número 1, primero, para todos los cilindros tenemos que identificar las medidas que nos dan. En este caso el radio es 6 centímetros, aquí lo podemos ver, y la altura es 10 centímetros. Esos son los datos que nos dan, o las medidas. Luego vamos a utilizar la fórmula para calcular el área lateral del cilindro, y sabemos que el área lateral es 2 por pi por r, que es la longitud de la circunferencia, multiplicado por la altura. Entonces 2 por 3.14, que equivale a pi, el radio, que es 6, y la altura, que es 10 centímetros. Al multiplicarlo todo nos va a dar 376.8 centímetros cuadrados. Ya calculamos el área lateral. Pero aquí nos piden el área lateral y también área total. El paso 3 sería calcular el área total. Y para eso usamos la fórmula que encontramos anteriormente, que es esta que tenemos aquí. Y lo que hacemos es sustituir los valores. En radio escribimos 6 y la altura 10 y este radio también 6.
y esta es una multiplicación. Multiplicamos este 2 por 3.14 por 6, nos da 37.68. Y este hacemos la suma primero, que es 10 más 6, 16. Al multiplicar los dos factores nos va a dar que el área total de este cilindro es 602.88 centímetros cuadrados. Ahora bien, podemos plantear otro caso, que si nosotros conocemos el área lateral y la altura de un cilindro, podemos determinar el diámetro de su base. Es decir, si yo conozco el área lateral y la altura de este cilindro, puedo calcular el diámetro de la base. Por ejemplo, para calcular el diámetro de un cilindro cuya área es 414.48 metros cuadrados y una altura de 11 centímetros, vamos a realizar los siguientes pasos. Número 1, vamos a plantear la fórmula del área lateral, y como nos dan el área lateral, que es esta, tenemos un dato constante que es 2, pi que es constante, r, y nos piden encontrar el diámetro. Como nos piden encontrar el diámetro, en este caso el diámetro se relaciona con el radio. Recordemos que el radio, 2 veces el radio es igual al diámetro. Entonces tenemos que despejar para r en esta fórmula. Voy a ampliarla un poquito para que logren identificar. Despejando para r, este 2pi y la h pasan a dividir al área lateral y nos queda planteado así. Una vez que lo tenemos así, sustituimos los valores de la expresión obtenida, el área lateral, que es 414.48 metros cuadrados, entre 2 veces 3.14 por la altura, que es h. Multiplicamos este denominador, nos da 69.08. Luego, recordemos que esta es una división de 14.48 entre 69.8. Y nos va a dar entonces que el radio es 6 metros. Como el diámetro es 2 veces el radio, lo que hacemos es multiplicar el radio por 2 y vamos a obtener que el diámetro es igual a 12 metros. Luego de esto se plantea una tarea que ya está en la plataforma, en la página 231, ejercicio 1. Hay 3 cilindros. Usted va a tomar el ejercicio del cilindro color verde y el color azul en el ejercicio número 1. Y luego va a resolver el ejercicio número 2 de esa misma página. Ahora analicemos el área lateral y total de conos. Veamos. Vamos a analizar las siguientes redes geométricas, es decir, con el desarrollo de un cono. Yo tengo este desarrollo. Aquí tengo un rectángulo y aquí tengo un círculo. Aquí tengo 2 círculos y un rectángulo. Y vamos analizando y nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la opción que corresponde a la red geométrica de un cono? Entonces en este caso es la opción C. ¿Por qué? Si nosotros tratamos de enrollar esta parte para unir estos dos extremos, vamos a obtener un cono. Esta no corresponde ni estas dos. Otra pregunta, ¿qué figura geométrica plana está seleccionada con la base del cono? El círculo. Vamos a estudiar entonces el desarrollo del cono, o red geométrica o desarrollo de un cono. Está formado por un sector circular. Si ustedes recuerdan, ya vimos cómo calcular el área de un sector circular. También un círculo que representa su base. Para determinar el área de un sector circular se calcula la mitad del producto de la longitud de la circunferencia por la altura del sector circular, es decir, la generatriz que se representa con G del cono, ya que el área lateral del cono es igual al área del sector circular. Entonces, para calcular el área del área lateral del cono, todo lo que vamos a hacer es calcular el área del sector circular, que se obtiene multiplicando sacando la mitad de la longitud de la circunferencia,
aquí según se explica aquí. Entonces, simplificada la fórmula, nos queda así, 2 por el radio por la generatriz. La generatriz es esta medida que está aquí. Ahora, eso es para calcular el área lateral. Vamos a recordarlo de nuevo, que el área lateral se calcula multiplicando pi por radio por generatriz. Y para calcular el área total del cono, se suma el área lateral y el área del círculo que representa su base, es decir, este que está aquí. Para calcular entonces el área total, lo que hacemos es sumar el área lateral más el área del círculo de la base, que recordemos que es pi por radio cuadrado. Factorizando el pi y radio que está en los dos sumandos, entonces nos queda así, que el área total es igual a pi por radio multiplicado por generatriz más el radio. Esta es una forma general para calcular el área total de cualquier cono conociendo el radio y la generatriz. Veamos un ejemplo. Para calcular el área lateral y el área total del cono a partir de la longitud de su radio y su altura, se realizan los siguientes pasos. Aquí tenemos un ejemplo. Número 1. Calculamos el valor de la generatriz mediante el teorema de Pitágoras. Bien, aquí, ¿por qué hacemos esto? Porque lo que nos están dando, el dato que nos dan aquí es la altura del cono. Y recordemos que la generatriz es la medida de este lado que está aquí, de esta línea. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la generatriz. Esta generatriz es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Un cateto mide 23 milímetros y otro cateto mide 7 milímetros. Recordemos que en este caso, para encontrar la generatriz que representamos con G, sacamos la raíz cuadrada de los dos catetos elevados al cuadrado. 23 cuadrado, 529, más 7 cuadrado, que es 49. Al sumarlos da 578. La generatriz tiene una medida aproximada, vean que este símbolo quiere decir aproximado, a 24.04 milímetros. Luego lo que vamos a hacer es sustituir los valores de la generatriz y el valor del radio en las fórmulas que encontramos anteriormente. Entonces, sabiendo que el radio mide 7 milímetros, pi aproximadamente 3.14 y la generatriz aproximadamente 24.04 milímetros, el área lateral la encontramos multiplicando pi, que es 3.14, por el radio, que es 7 milímetros, por 24.04, que es la generatriz. Al multiplicarlo todo, vamos a obtener que el área lateral es 528.4 milímetros cuadrados. Ahora, para calcular el área total, sustituimos los mismos valores en la fórmula que encontramos. Entonces multiplicamos 3.14 por 7, que es el radio, por 24.04 más 7. Algo importante, que primero debemos hacer esta operación antes de multiplicarla con el resultado que nos dé aquí. Entonces nos queda 3.14 por 7 son 21.98 y 24.07 más 7 nos da 31.04. Multiplicamos estos dos factores y obtenemos que el área total es de 682.26 milímetros cuadrados. Viene una observación. Otra forma de calcular el área total del cono anterior es sumar el área lateral con el área del círculo de la base. Entonces se obtiene que el área total es igual a 528.4 más el área del círculo, que es 3.14 por 7 al cuadrado. Nos va a dar lo mismo. Para este ejercicio vamos a desarrollar de la página 233 el ejercicio 1 y el ejercicio 2.